Okay, here we go. Clase dos. Welcome back. Our topping topics for the day. ¿Tu familia es religiosa? ¿Van a los servicios religiosos? Go ahead and pause and think of ways to respond to that question. You can practice speaking out loud or you can write them down. ¿Has estado enfermo por más de una semana? ¿Qué hiciste para no aburrirte? ¿Qué hiciste para no aburrirte? What did you do so that you did not get bored when you were sick for more than a week? Go ahead and pause and respond. And the next one, si tu familia necesitara más dinero, ¿qué venderías? Vender is the verb to sell. Es at the end is conditional, means would sell. So what would you sell if your family were to need more money? Go ahead and pause and try to respond to that question. And then this one up here, I forgot to say the English was, is your family religious? Do you all go to religious services? Oh, right. If I were to reply to these, I would say, mi familia no es muy religiosa. No vamos a los servicios religiosos. Y no he estado enferma por más de una semana. He estado enferma 3 o 4 días y para no aburrirme, yo dormía mucho, leía libros. Y si mi familia necesitara más dinero, yo vendería mi ropa, zapatos, libros, y nada más. All right, let's review. En capítulo 1, Guillermo se llamaba Carl Wilhelm Kahlo, nació en Alemania el 26 de octubre de 1871. Su padre, Jacob Henry Kahlo, era joyero, which is jeweler. Su madre se llamaba Henrietta Kaufman, que se murió. Ella y Guillermo se fue a México en 1891 porque no se llevaba bien con su madrastra. Ella se llamaba María Cardena Kahlo, era la primera esposa de Guillermo. Y Guillermo y María tenían 3 hijas. Su segunda hija murió cuando nació. Y María se murió cuando nació su tercera hija. So ella se murió cuando dio la luz, when she gave birth. At the moment that she gave birth, her third child died, which was very common back in the time period this was happening. A lot of women died in childbirth. Then he met Matilde Calderon Gonzalez, which is la mamá de Frida, actually. So la madre de Matilde era española y su padre era mexicano. Su padre era fotógrafo y joyero también. Y ella se casó con Guillermo. Fue la segunda esposa de Guillermo, ella. Era la madre de Frida y sus hermanas. Ella tenía un novio alemán, se llamaba Wilfred, que se suicidó en su presencia. Ella no quería cuidar a las 2 hijas de Guillermo y María. Ella tenía 5 hijos con Guillermo, 4 hijas y un hijo que se murió muerto a pocos días cuando era un bebé. Recuerdes que los niños de Guillermo y María tenían que ir a vivir en un convento. And then Guillermo Kahlo y Matilde Calderón González. Aquí tenemos unas fotos de ellos. Frida a la derecha, Frida está aquí, y sus hermanas. Ella tenía 3 hermanas. Y Guillermo sacó esta foto en 1916. And then we have Frida. Her full name, su nombre, era Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Ella nació en 1907. Era el 4º hijo. Su hermana Cristina era su mejor amiga. Y aquí tenemos fotos de Frida cuando era más pequeña. Y esta es una pintura que Frida pintó. And there is a characters graphic organizer worksheet if you want to start piecing together the family, because it can get kind of
complicated. So I made this visual to help you understand it better. This was María, la primera esposa de Guillermo, esposa número uno. María y Guillermo tenían tres niñas. Niña número dos se murió. And then María se murió. And that's when Guillermo met Matilde. Matilde y Guillermo tenían cinco niños. Niño número tres se murió. All right. So capítulo 3, monsters. Here we go. Repeat after me. Cuarentena, cuidar, dormitorio, ganar, gobierno, hace ejercicios, rebelde, se hizo pipí, vender, venganza, en viajar. All right, so la madre de Frida era inteligente, pero no tenía una educación formal. No sabía ni leer ni escribir. Ella se dedicó a cuidar a su casa. Ella trabajaba mucho y la casa siempre estaba bien cuidado. Ella era una mujer muy práctica y seria. El padre de Frida era un fotógrafo muy talentoso, pero en 1910 empezó la Revolución Mexicana. Y como Guillermo Kahlo principalmente trabajaba para el gobierno, cuando empezó la revolución, él ya no tenía mucho trabajo. So, la familia empezó a tener muchos problemas financieros. Matilde Kahlo, que era experta en cuidar de la casa y del dinero, buscó otras maneras de resolver los problemas financieros. Ella tuvo que vender muchas de las posesiones de la familia. Por un tiempo, Matilde rentaba un dormitorio en la casa para ganar dinero extra. So she was kind of ahead of her time. She was renting rooms in her house to earn money already, kind of like Airbnbs today. But this was back in like the 1910s. Matilde era una mujer muy religiosa. Como la mayoría de los mexicanos, era católica. Frida iba con su madre y sus hermanas a misa. Misa would be like mass, todos los días. Frida no tomaba la misa muy en serio. Frida era una niña muy rebellious. Ella y su hermanita Cristina tenían clases de religión llamadas clases de catecismo. Aunque necesitaban completar las clases para hacer su primera comunión, Frida y Cristina no querían ir a las clases. Iban a las clases, pero luego se escapaban cuando las monjas estaban distraídas. When the nuns were distracted, they would escape, so they'd skip school. Mientras otros niños estudiaban la religión, Frida y Cristina jugaban y comían frutas en el jardín. Ocasionalmente, Frida era un poco agresiva. Cuando era muy pequeña y estaba en el kinder, hubo un accidente. Se hizo pipí en sus pantalones. Una niña en la clase tenía ropa extra y Frida tuvo que usarla. A la chica no le gustó que Frida usara su ropa. Y la niña le dijo, tú hiciste pipí, tú eres un bebé. Y Frida decidió que no le gustaba a esa chica. Frida quería venganza, revenge. Así que un día Frida la vio, she saw her caminando y la atacó. Quería estrangular a la niña. Mientras Frida atacaba a la niña, un hombre que pasaba frente a ellas vio el ataque y ayudó a la niña. Frida ya no pudo atacarla más. Frida no sabía que iba a tener que combatir monstruos mucho más agresivos que una niña en la escuela. Cuando tenía 6 años, Frida empezó a sentir un dolor terrible en la pierna. She began to sentir means to feel a horrible pain in her pierna. Pierna is leg.
El monstruo que atacaba a la pequeña Frida se llamaba polio. Durante 9 meses, Frida tuvo que recuperarse en cama. Estuvo en cuarentena. Cuarentena es quarantine. Porque el virus era contagioso y por eso Frida no podía jugar con sus hermanas ni con sus amigos. Ella empezó a jugar con una amiga imaginaria durante ese tiempo. En su imaginación, Frida podía correr, jugar y viajar con su amiga. Y su amiga siempre estaba con ella. Durante este tiempo, el padre de Frida se dedicó a cuidar a su hija. Era un buen padre. Aunque trabajaba mucho para ganar dinero para su familia, todas las noches cuando volvía a casa, trabajaba con Frida. Le ayudaba a hacer ejercicios con la pierna y con el pie. Hacer ejercicios are like to do exercises because polio attacked her pierna, and so she had to have some help, rehabilitation. All right, so go ahead and pause here. Here's some questions for you to practice writing down or responding out loud. Question number 1. Un día, Frida tuvo que usar la ropa de otra chica. ¿Por qué? 2. A Frida, ¿por qué no le gustó la chica? 3. Frida empezó a sentir un dolor. ¿En qué parte de su cuerpo lo sintió? 4. ¿Por qué era necesaria la cuarentena? 5. ¿Con quién jugaba Frida durante la cuarentena? 6. ¿Quién le ayudaba mucho a Frida? All right, pause, and then I will give you some possible ways to respond. All right, so número 1. Frida tuvo que usar la ropa de otra chica porque ella tuvo un accidente en sus pantalones. Ella hizo pipí en los pantalones cuando estudiaba en el kinder. Y Frida no le gustó la chica porque la chica gritaba insultos a ella. Ella gritaba, jaja, hiciste pipí. Y Frida era muy rebelde y furiosa con la chica y agresiva y empezó a atacarla. 3. Frida empezó a sentir un dolor en su pierna. 4. ¿Por qué era necesaria la cuarentena? Era necesaria porque Frida tenía polio y era un virus muy contagioso. Y durante la cuarentena, Frida jugaba sola o con un amigo imaginario. Y su papá le ayudaba mucho a Frida. No su mamá, su papá. Frida y su papá tenían una relación muy buena. All right. Next talking points. ¿Practicas deportes? ¿Montas en bicicleta? ¿Dónde te gusta montar tu bicicleta? So if you're responding about yourself, you want to say, yo practico, sí, yo practico deportes, yo practico el béisbol, yo practico la natación, just swimming. ¿Qué practicas? And then montas en bicicleta? ¿Dónde te gusta montar? Where do you like to ride your bike? If you ride it. So if I were to respond, I would say, yo monto en bicicleta en mi ciudad. Yo monto bicicleta por mi ciudad. ¿Es posible ser introvertido y rebelde a la vez? ¿Es mejor esconder tus defectos o mostrarlos con orgullo? Is it better to esconder to hide your defects, or show them with pride? Orgullo is pride. Is it possible to be introverted and rebellious at the same time? ¿Y qué haría tu familia si te escaparas de tu casa por la noche? Haría means what would your family do? That is the conditional of hacer. What would your family do if you were to escape, like sneak out at night? Would you get in trouble? Well, go ahead, think of ways to create some sentences to respond to these questions, and then I will give you some possible answers. All right. Si yo haría, let's see. I don't know what I would say because I don't sneak out anymore. But I would say when I was little, cuando era una niña, yo tendría problemas con mi mamá y papá.
Mi mamá me gritaría. Y en mi opinión, es mejor mostrar mis defectos con orgullo. Como aquí este animal tiene un defecto de los dientes, el animal muestra sus defectos, no esconde. Y sí, es posible ser introvertido y rebelde a la vez. Introvertido significa like introverted. You like to be by yourself, but you can also have a temper and be rebelde as well. Like Frida. She was introvertida y rebelde. All right. Capítulo 4 se llama Pato de Palo. Means peg leg. Peg leg referring to like the way like she walks. Frida walked because she had a problem with her leg. So she kind of like a pirate walk, like a stomp. All right, here we go. Repite. Afectuosa. Ayuda. Creía. Deportes. Desapareció. Enamorada. La falda. Los calcetines. Hacer ejercicios. Permitía. Promesa. Se deterioró. Got worse, deteriorated. All right, so después de 9 meses solitarios en la cama, Frida pudo volver a la escuela y a jugar con amigos no imaginarios. El médico le dijo a su padre, Frida necesita hacer mucho ejercicio, necesita recuperarse. Es bueno que ella juegue, corra y monta en bicicleta. Aunque una de las piernas de Frida estaba deformada, eso no era un problema para ella. Podía jugar, correr y montar en bicicleta. Su padre insistió en que Frida jugara muchos deportes. Ella jugó al fútbol y también se convirtió en una nadadora experta. That would be like an expert swimmer. Cuando montaba en bicicleta, se sentía muy bien porque podía ir rápido. Un día, montando en su bicicleta en el parque, los otros niños la observaron y vieron la pequeña pierna. Y empezaron a gritar, mira la pierna de Frida. Frida tiene pata de palo. Frida es pirata con pata de palo. Y la pirata monta en bicicleta. Aunque Frida se sentía triste, también se sentía furiosa cuando la llamaban Frida Kahlo, pata de palo. Frida les gritó y les dijo palabras terribles y muy vulgares a los otros niños. No se puede escribir en este libro las palabras que Frida les gritó. Su vocabulario era impresionante. Frida no quería que nadie viera su pierna deformada, así que ella ocultaba la deformidad con su ropa. Ocultaba means she used to hide her deformity in her leg with like her clothes. Usaba pantalones, faldas largas o calcetines dobles para que los otros niños no le vieran la pierna deformada. No quería oír los gritos. Frida Kahlo, pata de palo. Aunque Frida se sentía muy sola y era muy introvertida, también tenía una personalidad rebelde. No tenía miedo a nada. She did not fear anything. So this is what her deformity affected her leg. So unas fotos de una persona que sufría de polio. Frida tenía una pierna más pequeña o más delgada que la otra pierna. Y aquí ella tenía problemas de caminar, pero no usaba una silla de ruedas o muletas. Caminaba bien, pero como un pato de palo. Y estas son las botas de Frida. Ella tenía que poner este objeto dentro de las botas y una bota estaba más alta que otra bota. Y aquí tenemos unas fotos de su ropa. Siempre llevaba los vestidos largos o faldas largas para que la gente no vea su pierna mala, su pierna más pequeña. Cuando Frida tenía 7 años, su hermana Mighty ya tenía 15 años.
Maite era la favorita de su madre, pero Maite solo quería estar con su novio, Paco. Su madre creía que Maite era muy joven para tener un novio y no le permitía verlo. Maite lloraba mucho y pensaba, no quiero vivir si no puedo ver a Paco. Estaba muy enamorada, very in love, amor, y quería verlo. Un día, Maite le dijo a Frida, hermana, necesito tu ayuda. Tengo que ver a Paco. Voy a escapar con él. Vamos a vivir en Veracruz. Necesito que me ayudes. Y con la ayuda de Frida, Maite escapó con la noche por el balcón de su dormitorio. So Maite snuck out. Y cuando fue de día, su madre buscó desesperadamente a Maite. ¿Dónde está mi hijita? Simplemente desapareció. ¿Cómo puede ser? Frida sabía dónde había ido su hermana, pero no dijo nada. Le había hecho una promesa a su hermana y no iba a revelar a dónde había ido. So she kept secrets. Even at a young age of 7, she did not tell her mom where her older sister went. La relación de los padres de Frida no había sido muy afectuosa, pero después de que Maite desapareció, su relación se deterioró. Matilde estaba furiosa con Maite por abandonar a la familia y todos en la familia sufrieron por eso. All right, go ahead and pause and see if you can fill in the blanks with the correct ending of the sentence. Okay, let's go ahead and check them. Número 1. Cuando montaba en bicicleta, se sentía bien para escaparse de la casa. D. Número 2. Después de 9 meses en la cama, Frida volvió a la escuela. Frida returned back to school. 3. Frida le hizo una promesa a su hermana y no reveló dónde fue and never revealed where she went. 4. Frida se sentía furiosa cuando los otros niños la insultaban. When the other children insulted her, they bullied her. Número 5. Frida usaba faldas largas para que nadie le viera la pierna. So nobody could see her leg. 6. Maite lloraba mucho porque su madre no le permitía ver a su novio. So, because mom didn't let her see her boyfriend. That's why she left, to go be with him. 7. Maite necesitaba la ayuda de Frida para escaparse de la casa in order to escape. En 8, una de las piernas de Frida estaba deformada. It was deformed. Okay, so this one is a listening practice. Basically, I'm going to say a sentence in Spanish, and let's just see how you're doing with understanding. If you think it's true, if it's a true statement, then you say correcto. If it's false, you could say falso. Okay, here we go. First one. Guillermo fue a Mexico en coche. Is that true or false? If it's true, you say correcto. If it's false, falso. That statement is falso. Red indicates it's wrong. Green indicates it's correct. All right, next one. Guillermo tenía una buena relación con su madrastra. Guillermo tenía una buena relación con su madrastra is falso. Next one. Guillermo se casó con Frida. Guillermo se casó con Frida is falso. No, Guillermo se casó con Matilde, not Frida. Frida is his daughter. Next one. Guillermo trabajaba en una joyería. Cierto. He was working in a jewelry store. Is correct. Next one. Matilde no sabía que Guillermo tenía una familia.
Matilde no sabía que Guillermo tenía una familia. She did not know that he already had a family. She only found out after Guillermo's wife died and went to propose to Matilde the same night. Next one. Matilde hizo pipí en los pantalones. That is false. It was not Matilde, it was Frida. Next one. Frida tenía polio. Sí, correcto. Tenía polio. Y estaba en cuarentena por 9 meses. Next one. Una de las piernas de Frida estaba deformada. Correcto. And the last one, Maiti abandonó a su familia para vivir con su novio Paco. Maiti abandonó a su familia para vivir con su novio Paco es correcto. She did. She abandoned her family to go live with her boyfriend. All right, so if you would like additional practice with speaking, this is a game that is included in the downloads that you have. You roll the dice and decide who the sentence is describing. It will be any of these characters from the book. Be the first to get a bingo vertically, diagonally, or horizontally to win. So it's tic-tac-toe bingo. So you roll the dice though. So like if you roll a 1, you can only decide which character is describing in the 1 column. And then a 2 column, so forth. All right. I'll see you in clase 3. Adios.